Milei ayer encabezó los actos por el 9 de julio. Milei, Javier Milei, el presidente en funciones, y quien lo secunda, Vicky Villarroel. Encabezaron en este sentido el desfile militar por el Día de la Independencia. Y bueno, se dieron varias particularidades. Una, por ejemplo, la de verlos a ellos montados en un tanque TAM, tanque argentino mediano, de la familia de blindados desarrollada por la Argentina TAMSE para el ejército argentino en la década de 1970. Si bien por lo que tengo entendido, tiene que ver con el año 2013 y con la década ganada del kirchnerismo, donde, bueno, reacondicionaron este tanque, dijimos, por lo que pude ver. Pero bueno, aparecen Milei en las fotos, Milei y Victoria Villarroel, allí posando en el tanque. Después se pudo ver una bandera que decía, que rezaba: los carapintadas tenían razón, haciendo bueno, alusión al levantamiento de Semana Santa de 1987 de Aldo Rico, pero uno entiende que también a los de Seineldin, más adelante, a Mohamed Ali Seineldin. Bueno, hay como una suerte de reivindicación de lo militar, de lo castrense, totalmente lo opuesto al kirchnerismo. Ustedes recuerdan, el kirchnerismo era: los militares son los represores de los 70 y tienen que ver con la represión de los 70, son antipatriotas. Incluso se decía, no tiene nada que ver con el ejército de San Martín, estos son los herederos de los apropiadores de bebé, etcétera, etcétera. Hay como una reivindicación de lo militar. Y hasta podríamos pensar una suerte de militarización del gobierno, ¿no?, en cuanto al discurso. Vamos a preguntarle qué opina al ex coronel, al coronel retirado Carlos Pisolito, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio, a vos y a toda tu audiencia de Radio Horizonte, allá Bien, por el hermoso Rosario. bien, gracias por atendernos. ¿Cuántos grados hace en Mendoza ahora, por ejemplo? A ver, me interesa. Mira, empezamos con 6 bajo cero y no he visto el termómetro, pero debe andar en 4 o 5, porque ahora que se ocultó el sol, nuevamente pasamos a las temperaturas de cero y bajo cero. Ah, bien. Bueno, o sea, más o menos parecido a Rosario, digamos, ¿no? No creo que tan diferente, ¿no? Yo Yo pensé no que... estoy exactamente en la ciudad de Mendoza, estoy a 20 kilómetros, en un lugar rural que hace normalmente 4 o 5 grados por debajo de la media que hace en la ciudad de Mendoza. Claro, claro, más descampado. Bueno, ¿viste el acto del 9 de julio? ¿Qué te pareció? ¿Hay como una suerte de militarización del gobierno de Milei? ¿Se lo puede pensar así? Mira, yo, a ver, prefiero ver las cosas lo más objetivamente posible. Las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, independientemente del gobierno de que se trate. eh, en las Fuerzas Armadas occidentales, y me atrevo a decir de todo el mundo, están subordinadas a un control civil, que en la Argentina ya dura más de 40 años, Ujú. con lo cual me libro de hacer cualquier otro tipo de consideración. Los militares de la época de Platón, los guardianes, él se preguntaba quién nos cuida a los guardianes, porque una cosa es tener un perro bravo que muerda al ladrón y otra cosa es tener un perro bravo que me muerda a mí. Eso ha sido superado por distintas escuelas. A nosotros los sudamericanos y particularmente a los argentinos sabemos que nos costó todo un largo proceso, pero entramos por el agujero del mate, estamos dentro de esos límites. Lamentablemente, dicho esta parte objetiva, subjetivamente, los distintos gobiernos tienen sus matices. Cuando eligen especialmente a los mandos, es decir, a los generales, los almirantes, los brigadieres, en vez de elegirlos por una cuestión de mérito profesional, le eligen políticamente. Entonces se da una suerte contubernio de acuerdo, lo cual termina minando la propia disciplina de la fuerza. Yo en ese sentido soy totalmente objetivo. Creo que las Fuerzas Armadas tienen que estar sometidas al poder político, excepto que haya cuestiones muy extrañas que no es el caso. Es decir, estoy totalmente en contra de los golpes de Estado. Ujú. Eh, eh, O sea, Creo que acá estamos, está en si contra está en contra de la idea que se hablaba durante mucho tiempo del partido militar, digamos, de la politización de las Fuerzas es Armadas. una gran mentira. Es decir, los militares como institución han sido siempre, y no solamente acá, en Turquía, en Japón, en Brasil, son un nicho de excelencia. En algunas cuestiones, no en todas. Por ejemplo,
Si yo me remonto a la historia argentina del siglo XX, empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Carboníferos, ELMA, Altos Hornos Zapla y un montón más por ferrocarriles, fueron impulsadas por personal militar. Es decir, hay una excelencia, hay un know-how y una cultura generalmente industrialista, nacional, en las Fuerzas Armadas, no en las Argentinas, en las Fuerzas Armadas del mundo. Entonces, lo que sí te quería decir, completando mi pensamiento anterior, que vos mencionaste ese cartel de los carapintas. Los carapintas no existen más. El que puso ese cartel podría haber puesto Viva la Pepa o no sé, cualquier cosa. Llegaron primero los vikingos. Cuando se produjeron las sublevaciones en la década del 80 y 90, fueron purgados de las Fuerzas Armadas 400 oficiales. Los que quedamos, yo participé de las sublevaciones carapintadas, fuimos, nunca ocupamos puestos relevantes. Es decir, es una cosa del pasado. Hoy, mi hijo, por ejemplo, que es capitán, o incluso los coroneles, vivieron otra historia, vivieron otra época, no vivieron la época del proceso militar, ni de la formación, digamos, que se daba en esos tiempos, que no es muy diferente a la que es ahora, porque yo concretamente, que ingresé al colegio militar en marzo de 1976, tuve una educación técnica. A mí no me enseñaron a hacer un golpe de Estado o a sublevarme contra la autoridad civil, como algunos creen. Ahí me enseñaron matemática, gramática, geografía, historia, y después, y esto es importante que lo tengamos presente, si bien la masa de los militares generalmente es apolítico, si tienen una idea política, representa la idea de la sociedad. Nosotros no venimos en una incubadora, nacemos en esta sociedad, vamos a los colegios públicos, a los mismos colegios privados que va el resto de la sociedad. Tenemos la misma proporción de atorrantes, de buena gente, de gente de derecha, gente de izquierda que tiene la sociedad y de indiferente, porque también hay una categoría de gente que es así, es indiferente. Vuelvo a este punto, Carlos, y disculpa por ser repetitivo, pero es para entender bien lo que sucedió ayer y viene sucediendo en todo caso. Hay una alusión a lo castrense, a los símbolos, por ejemplo, Milei y Villarroel marchaban con Avenida de las Camelias, que es es la marcha del ejército, ¿no? Es una marcha paradigmática. Esta alusión siempre a lo militar, a lo castrense, esta reivindicación incluso de la causa Malvinas, cuando es conocido por todos que Milei ha reivindicado a Margaret Thatcher y a Churchill, dos tipos que conspiraron siempre contra la Argentina y hasta contra su desarrollo. Hay un cambio, esto se lo propone Villarroel, es Milei. ¿Qué está pasando? Porque me parece que no es igual la impronta que vende o que promociona el gobierno, la de ahora que la del comienzo. No sé cómo lo ves vos. Mira, es muy difícil apreciar las intenciones, los corazones, yo no los leo, yo me guío por las acciones y siempre trato de referirlo a un marco cultural mucho más amplio. Habiendo sido agregado militar en los Estados Unidos y habiendo visitado muchos países, ya en la antigua Roma, a ver, Marco Aurelio, que era un filósofo, cuando lo van a representar, como representan a todos los emperadores en la estatua, lo van a hacer a caballo, armado con una armadura que probablemente jamás se puso, y con un arma. Fidel Castro o Yasser Arafat, que eran civiles, guerrilleros, salían en público con uniforme militar. Es decir, lo militar, independientemente de cualquier ideología política, tiempo, siempre ha generado un atractivo para el poder, porque en última instancia, las Fuerzas Armadas es la última razón del poder. Los reyes franceses absolutos en sus cañones ponían la voz del rey. Lo ponían en latín, no recuerdo la frase, pero más o menos significaba eso. Es decir, no hay Estado sin Fuerzas Armadas, ni Fuerzas Armadas sin Estado. Es decir, hay una simbiosis. Ahora, a mí lo extraño, es decir, habría que analizar todo lo de cálculo, todo lo de hipocresía que vos lo estás señalando, que tiene el gobierno de Milei, que puede ser, yo desconfío de ese patrioterismo, de ese patriotismo, pero también, vos lo dijiste, no me gusta la postura que tuvieron los gobiernos K de desprestigio, de vituperio, de esmerilamiento permanente de las Fuerzas Armadas, porque eso es absurdo. Es decir, puede ser que ahora haya un exceso en otro sentido, no lo sé, puede ser. Ahora, ir en contra de sus propias Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de la más estricta ciencia política, es un suicidio. No lo hace nadie, no lo hace el presidente de Corea, no lo hace el de Estados Unidos, no lo hace el de Zambia, porque en última instancia está sentado en ese poder. Es
Es decir, si hubiera una emergencia, Dios no lo quiera, pero lo estamos viendo, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Chubut, donde ha caído un maremoto blanco con 2, 3, 4 metros de nieve, la única institución que sale con bajo sueldo, con bajo combustible, sin presupuesto, son las Fuerzas Armadas, y lo hacen con una sonrisa, con alegría, porque están educados y están instruidos para eso. Cualquier Estado, vuelvo al principio, no puede pelearse con sus Fuerzas Armadas. Mucho más cuando, obviamente, hago mi mea culpa, las Fuerzas Armadas tuvieron una negra historia en la interrupción de los gobiernos democráticos desde 1930 a la fecha, pero eso está, yo creo que está, gracias a Dios, superado. Han pasado, creo que 42 años, no tengo bien la cuenta, casi medio siglo, casi 3 generaciones, donde las Fuerzas Armadas han dado, yo creo que ahora estamos en un exceso contrario, que es un exceso de subordinación. Es decir, los militares nos enseñan a obedecer y está muy bien, pero hay determinadas jerarquías que tienen que aprender a desobedecer. No, con esto no me digo que se subleven ni que se pinten la cara. No, aprendan a decir que no. Hoy, por ejemplo, ¿dónde se vislumbra ese exceso de subordinación? Para entenderlo más. Mirá, te lo pongo, es decir, nosotros, y está bien que así sea, los militares no nos podemos, lo mismo que la policía, no nos podemos sindicalizar. No puedo yo salir a protestar como sale ATE o como sale la UOCRA o el gremio de camioneros. Yo en este momento tengo un sueldo que es paupérrimo, es decir, un comisario o un integrante de la gendarmería o de la prefectura gana más que yo, con menos capacitación de la que tengo yo. Tengo un 35% menos, lo cual se ve traducido en una cantidad de problemas. Obviamente nadie quiere ganar poco. No somos los únicos. Hay médicos, hay empleados del Estado, hay científicos que ganan una miseria. Pero el hecho de que las Fuerzas Armadas hoy tengan un bajísimo presupuesto, probablemente el más bajo, no probablemente, seguramente el más bajo de toda la región, que ha venido declinándose en todos estos años, que nuestros sueldos sean bajos. Nosotros tenemos oficiales y suboficiales debajo de la línea de la pobreza. A ver... hay una mala gestión, Carlos, del IAF y el IOSFA. El IAF es el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, y el IOSFA es el Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas. ¿Hay una mala gestión de este gobierno? Mira, hay una gestión pícara, a mi criterio. ¿Por qué? Porque el IOSFA, que engloba no solamente a la obra social del Ejército, está la Armada, está la Fuerza Aérea, está la Gendarmería, está la Prefectura, es decir, Fuerza de Seguridad, yo calculo, debe ser un bolo que debe ser la obra social más grande del país. Y maneja ingente cantidad de dinero. Por estatuto tiene que ser gobernado por los afiliados, es decir, por gente como yo, ya sea en actividad, que la pone el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería, la Prefectura, en el directorio, o retirados. Yo tengo compañeros en promoción que son excelentes médicos, algunos sanitaristas. No, el gobierno decide traer un señor de Mendoza, que nosotros decimos el gráfico, aparece los martes y agota los jueves, viaja de Mendoza con todo su equipo, a costa, no del Estado, a costa mía, porque yo soy, a mí me retienen el 8% de mi haber mensual para mantener una obra social que no funciona. El señor hace crítica, ahora dice que va a tercerizar todo. Te referís a Oscar Sagás, estamos hablando exactamente, ese señor, ese doctor, no tengo que conocerlo. Presidente del Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, claro. Exacto. Y dice que va a tercerizar todo, una decisión de tamaña magnitud, que no ha pasado por el directorio, porque lo sé, he hablado con un integrante del directorio, es decir, no se puede cambiar de rumbo una institución en contra de lo que dicen los estatutos, sin consultar a los que saben. Te lo pregunto de otro modo. ¿Quiere hacer un negocio el gobierno con la obra social de las Fuerzas Armadas? Y mirá, yo no tengo las pruebas, pero la sospecha está planteada, porque, a ver, si yo tengo una organización que tiene gente que está excelentemente preparada, yo soy licenciado en estrategia y organización, nunca vi una jeringa, ni me puse un guardafuego blanco. Ahora, como te dije, tengo compañeros de promoción, en todas las promociones, que han sido excelentes médicos. Algunos que tienen maestrías en distintas áreas de la sanidad. Es decir, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y obviamente también la Prefectura y la Gendarmería están llenas de gente altamente capacitada en temas de salud. Bien. ¿Por qué yo tengo que traer un extrapartidario? Bien. Y aparte con ideas revolucionarias de dar vuelta a todo, sin consultar, sin asesorarse? Y
Entonces me lleva a mí a la sospecha, no tengo más remedio. Bien. Te agradezco el contacto, Carlos. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante tu programa y lo del idioma. Siempre me interesaron los idiomas, muy interesante. Gracias, adiós.